Continuamos con el tema número 2. El tema número 2, ¿qué vamos a ver en este tema? Acá vamos a ver lo que es rentas de personas naturales, la que generamos tú, yo, nuestros familiares como persona natural. Como persona natural no estamos constituidos en sociedad, simplemente tenemos un negocio, simplemente damos un servicio y eso es lo que estamos generando yo como persona natural, tú como persona natural. No están constituidos legalmente con ningún medio, ante ningún abogado, ante ninguna notaría ni en registros públicos. Nosotros como personas naturales, ¿qué tipo de renta generamos? La norma del impuesto a la renta es bien clara en especificar qué cosa. Que están afectos al impuesto a la renta aquellos que generen ¿qué? Capital, que generen servicios, bienes. Pues bien, como el impuesto a la renta es tan amplio y la ley trata de dar las pautas necesarias para que todos los contribuyentes cumplamos con la norma, entonces establece categorías. Estas categorías están claramente identificadas. ¿Claramente identificadas en dónde? En la norma. La norma me dice que las rentas de personas naturales son aquellas que están identificadas en lo que es primera categoría, segunda categoría, cuarta categoría y quinta categoría. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los contribuyentes del impuesto a la renta? Cuando nos habla la norma acerca de los contribuyentes del impuesto a la renta, me especifica claramente que son las personas naturales. Las asociaciones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas. Nosotros, el tema que nos toca abordar el día de hoy es personas naturales que perciban renta. ¿Cuáles son las que van a generar rentas? Generan rentas de primera, generan rentas de segunda, generan renta de cuarta y renta de quinta categoría. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma es clara y específica en decir que los contribuyentes del impuesto a la renta somos nosotros como personas naturales, las sucesiones indevisas, las asociaciones de hechos de profesionales y similares, así como las personas jurídicas. También, ¿a quién se les considera contribuyentes del impuesto a la renta? Se les considera a las sociedades conyugales que obtengan rentas independientemente por cada una de ellos. Las rentas producidas por bienes comunes serán atribuidas por igual a cada uno de los cónyuges. Sin embargo, estos podrán optar por atribuirlas a uno solo de ellos, para efectos de la declaración y pago como sociedad conyugal. Pues bien, si tú y yo somos casados y ambos generamos renta, ese tipo de renta se llama sociedad conyugal. Al momento de declarar solamente lo determina uno y el pago se realiza como sociedad conyugal. En estos momentos nos toca desarrollar todo lo que son renta de personas naturales que generamos. ¿Qué tipo de renta? Renta de primera categoría, renta de segunda categoría, renta de cuarta categoría y renta de quinta categoría. La categoría de las rentas afectas. Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se califican en las siguientes categorías. Primera categoría. La primera categoría son las rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes. Es lo que comúnmente se hace actualmente. Quiero percibir un ingreso adicional, entonces ¿qué hago? Simplemente acudo a alguien que necesite un lugar donde vivir, entonces se lo arriendo. O quizás hago dentro de mi casa un ambiente donde yo lo pueda arrendar como local. Y es así como el peruano va generando ingresos, pero esos ingresos están afectos del impuesto a la renta de acuerdo a lo que me dice la norma. Muy bien. Entonces ya tenemos clara, el impuesto a la renta de primera categoría para nosotros como personas naturales son aquellas rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes. Segunda, rentas de otro tipo de capital, ¿no?
¿Qué rentas de otro tipo de capital? La de segunda categoría, por lo general, son aquellas que yo tengo una renta cuando yo tengo una acción en la bolsa de valores. Ahí que estoy generando, y estoy generando una renta de capital. Lo que son rentas de tercera categoría son aquellas rentas que se genera en base a ¿qué? En base al comercio, en base a la industria y otros expresamente de acuerdo a ley. Lo que son rentas de cuarta categoría son las rentas del trabajo independiente. Ejemplo, el caso de un contador que va a diversas empresas. ¿Qué sucede? Gira su recibo de honorario y esa es su renta de cuarta categoría. O de repente un abogado lleva una serie de juicios y llega y está generando renta de cuarta categoría. ¿Por qué razón? La renta de cuarta categoría se caracteriza por ser un trabajo independiente. Ese trabajo independiente es la que yo puedo realizar como profesional o ustedes de repente pueden realizar con algún tipo de oficio que tengan, ya sea carpintero, pintor, albañil, etcétera, etcétera. Las rentas de quinta categoría. Estas rentas de quinta categoría son rentas del trabajo en relación a la dependencia y otras rentas del trabajo independiente expresamente señaladas en ley. Las rentas de quinta categoría es por decir el profesor del colegio. El profesor del colegio va, cumple con sus horas de trabajo y él está bajo la modalidad de dependiente. ¿De quién depende? Del Ministerio de Educación. El doctor que presta sus servicios, en el salud. El doctor que presta sus servicios en el salud, ¿de quién depende? Del Ministerio de Salud. Entonces, todos aquellos que generemos un capital en función a nuestros servicios que estamos dando, si somos dependientes, estamos hablando de ¿qué? De una renta de quinta categoría. Entonces, las rentas de quinta categoría son aquellas rentas provenientes del trabajo que mantenemos una dependencia. Y también otras rentas del trabajo independiente, expresamente señalada a ley. Acá, hace años atrás, habían muchas empresas que las consideraban, simplemente le decían, ven, trabaja acá conmigo, yo te doy un recibo de honorarios, tú me vas a entregar un recibo de honorarios, no generamos ninguna dependencia. Entonces la norma ha ido especializándose y sacó una norma la cual decía claramente, está bien, tú como trabajador independiente vienes, prestas tu servicio, pero un ratito, estás haciendo uso de la infraestructura de la empresa, entonces tienes una relación de dependencia. Es por eso que la norma me dice claramente en lo que es quinta categoría. Rentas del trabajo en relación de dependencia y otras rentas del trabajo independientemente, expresamente señaladas por ley. Muy bien, hasta acá tenemos todo claro. Dentro de lo que son las rentas de primera categoría, constituyen rentas de primera categoría de acuerdo al artículo 23 del Decreto Supremo 179/2004. Entonces tenemos entendido, existe una norma, un marco legal. ¿Cuál es mi norma? El Decreto Supremo 179/2004 EF, el cual me indica claramente cuáles son consideradas como rentas de primera categoría. Las rentas como primera opción que tenemos, renta de primera categoría que vamos a hablar, está considerado ¿quién? El arrendamiento o subarrendamiento de predios. Estará constituida por el total del importe pactado sin incluir el impuesto general a las ventas que grava dicha operación cuando corresponde devengado, será de aplicación para esta categoría de renta. Tratándose de su arriendo, la renta bruta está constituida por la diferencia entre la merced conductiva que se abone al arrendatario y la que se debe de abonar al propietario. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo mi casa. Mi casa decido arrendártela a ti, a Luisa Jesús. Luisa me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me arrientes esta parte. Pero Luisa tiene en mente
dividir el ambiente que está arrendando y lo subarrienda. ¿Qué me dice la norma? La norma es clara. Yo que te estoy arrendando una parte de mi casa para ti, yo ya estoy generando renta de primera categoría. Pero tú, cuando estás subarrendando la otra parte, la mitad que tú quieres a José, también estás generando renta de primera categoría. Entonces, yo pago sobre lo que yo voy a recibir el total tuyo de Luisa, pero Luisa va a pagar la diferencia entre lo que me paga a quien le subarriendo y lo que yo estoy pagando. Entonces, bien claro está. Tratándose de subarriendo, la renta bruta está constituida por la diferencia entre la merced conductiva que se le paga al arrendatario y la que se debe de abonar ¿a quién? Al propietario. Muy bien. Se presume, pues, sin admitir prueba en contrario, que la cesión de bienes muebles efectuadas por personas naturales a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al que acostumbra de la plaza, genera una renta bruta anual no menor del 8% del valor de adquisición de los bienes referidos. ¿Qué cosa es lo que sucede? ¿Qué cosa es lo que me dice la norma? La norma es clara y específica. ¿Por qué? Porque ejerce presión tributaria para que se cumpla con el pago de la generación del impuesto a la renta de primera categoría. Yo tengo este inmueble. Vamos a asumir que todo este inmueble, de acuerdo al valor de adquisición, ¿qué me indica? El valor de adquisición de este inmueble ha sido un promedio de ¿cuánto? ¿Estará bien 10.000 soles? Tenemos que el inmueble me ha costado 10.000 soles. Pero ¿qué sucede? Me dice la norma que yo lo debo de arrendar por un valor que no sea menor del 8%. A los 10.000 soles le saco el porcentaje del 8%, ese monto que sale debe de ser igual o mayor al que yo lo voy a arrendar. ¿Por qué razón? Existen muchos malos contribuyentes que dicen, ¿sabes qué? Te voy a subarrendar, pero para evitar pagar impuestos, lo que yo hago te lo subarriendo en 100 soles, o perdón, te lo arriendo en 100 soles. Entonces la norma me dice un ratito, tú no puedes arrendar eso a 100 soles. La norma es específica. Tú, para que procedas a arrendar ese bien, mínimo debe de ser el 8% de su valor. Y es así que la norma establece un parámetro para que cuando se subarriende no sea inferior a ese parámetro. Muy bien, entonces la renta neta, ¿qué me dice? De acuerdo al capítulo 6 del Decreto Supremo 179/2004 EF, me indica, para establecer la renta neta de primera categoría se va a deducir por todo concepto el 20% del total de la renta bruta, las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes generadores de renta de esta categoría, que no haya sido cubierto por indemnizaciones o seguros, podrán compensarse con la renta neta global. Muy bien, ¿qué cosa me dice la norma? Un momentito, tú ya has generado ¿qué? Has generado renta de primera categoría. La renta de primera categoría es por arriendo, subarriendo, y esos son los puntos fundamentales que se generan renta de primera categoría. Entonces dice, una vez que ya tú has generado tu renta de primera categoría, has debido tener en cuenta ¿qué? Debes tener en cuenta que tú no puedes arrendar por un valor menor al 8% del que te costó el inmueble. Por lo tanto, debes de tener esa seguridad. Después, ¿qué me dice? Tú, para que puedas tener la renta neta, ¿cuánto es lo que me vas a pagar a mí como fisco? Yo como Estado te digo, se te va a reconocer el 20% para que se deduzca por todo concepto. De repente tú has incurrido en un gasto acá, otro gasto allá, y la norma no va a poder sumar todos los gastos. Es por eso que la norma ha establecido, está bien, si tú percibes una renta o has generado una renta de primera categoría, yo como institución te voy a descontar el 20%. ¿Ya? ¿Estamos? 20% ¿para qué? Para determinar la renta neta. Tengo renta bruta,
le descuento el 20% en primera categoría. ¿Para qué? Para obtener la renta neta. Ahora, ¿cuál es el pago mensual que yo debo de realizar? Se deberá realizar pagos mensuales a cuenta del impuesto anual, aun cuando el arrendatario no haya realizado el pago de su merced conductiva correspondiente al periodo pagado, principio de devengado. Entonces yo debo ¿de qué? De realizar pagos mensuales. Pagos mensuales, yo como dueño realizo pagos mensuales. Así el arrendatario a quien yo le entregué en arrendamiento mi bien no me haya pagado todavía. ¿Por qué razón? A veces hay inquilinos que uno le entrega el bien, lo arrienda, son morosos, se demoran en cobrar. A mí que me dice el fisco, un momentito, tú tienes que ver eso con el arrendatario. Yo como fisco hago cumplir mi norma. Tú me tienes que pagar a mí mensualmente. Así no te hayan pagado. Entonces un ratito yo tengo que pagarle el 5%. Entonces, ¿cuál es la tasa efectiva que le debo de pagar? El 5% de la renta bruta. ¿Cuánto pago? El 5% de la renta bruta del monto del alquiler. Eso es lo que yo tengo que pagar como propietario. Por ejemplo, si el monto del alquiler mensual pactado es de 1.000 soles, a los 1.000 soles yo le saco la tasa del 5%. ¿Cuánto es el impuesto que debo de pagar yo como propietario? 50 soles. El pago del impuesto se hace por cada bien alquilado, predio, bien inmueble, bienes muebles, siempre respetando que el cronograma de obligaciones mensuales aprobados por la SUNAT. Entonces, está claro. Yo como propietario tengo un inmueble, tengo una casa, tengo una oficina. Agarro, decido arrendársela, se la arriendo a Rosa Panta. Una vez que yo le arriendo ese inmueble, yo estoy obligada a hacer pagos mensuales a la SUNAT. ¿Y cuáles son los pagos mensuales? Es el 5%. Si yo le he arrendado el inmueble a Rosa Panta por el valor de 1.000 soles, ¿cuánto debo de pagar yo a la SUNAT? Debo de pagarle el 5% de 1.000 soles, que viene a ser 50 soles. Y la gran pregunta, si yo le alquilo un inmueble a Rosa Panta, otro inmueble a Diego Panta, otro inmueble a José Ramos, ¿qué cosa sucede? ¿Yo pago el 5% solo por uno? No, pago por cada inmueble que estoy arrendando. ¿Por qué? Porque con cada uno de ellos, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy generando renta de primera categoría. Y ahora, el pago que yo le realice, ¿en qué fecha lo hago? No es cualquier fecha, lo tengo que hacer cumpliendo ¿qué? El cronograma de las obligaciones mensuales. El arrendatario, o sea yo, me encuentro obligado a exigir al locador el recibo por arrendamiento. Entonces los contribuyentes que obtengan renta ficta de primera categoría no están obligados a hacer pagos mensuales por dichas rentas, debiéndolas declarar y pagar anualmente. Muy bien. Entonces, bajo este criterio que me dice bien claro, el arrendatario se encuentra obligado a exigir del locador el recibo de arrendamiento. O sea, ¿quién? Rosa Panta, Diego Panta, él se encuentra obligado a exigirme a mí el recibo de arrendamiento. Los contribuyentes que obtengan renta ficta de primera no están obligados a hacer pagos mensuales por dichas rentas, debiéndola de pagar y declarar anualmente. Muy bien, entonces, si nosotros vemos acá, ¿cuánto es? El monto del alquiler mensual es 1.000. El impuesto a pagar será 50 soles. ¿Por qué razón? Porque acá se está aplicando el porcentaje. Y acá vamos a lo que es renta bruta de segunda categoría. ¿Qué sucede con la renta bruta de segunda categoría? Nuevamente nos basamos en la norma Decreto Supremo número 179/2004, EF, capítulo 5.
¿Qué me dice? Los ingresos afectos al impuesto a la renta de segunda categoría son aquellos ingresos que se obtengan de personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales. Muy bien, entonces renta de segunda categoría se considera aquellos ingresos que provienen ¿de quién? De las personas naturales, nosotros, sucesiones indivisas, sucesiones conyugales. ¿Por qué concepto? Por los intereses originados en la colocación de capitales, cualquiera sea su denominación o forma de pago, tales como los producidos por títulos, cheque, letras de cambio, cédulas, bonos, garantías, créditos privilegiados, etcétera, etcétera, dinero o en valores. ¿Qué cosa es lo que sucede? Yo cuando compro una acción en la bolsa de valores me va a generar intereses. Por esos intereses yo ya siento afecto a una renta de segunda categoría. ¿Por qué razón? Porque estoy generando intereses. ¿Intereses por qué? Porque coloqué mis capitales. ¿Dónde he colocado mis capitales? De repente los coloqué en una acción, en un bono, etcétera, etcétera. Entonces debo de tener en cuenta de que yo genero un tipo de renta de acuerdo a los procedimientos al acceso que vengo realizando. También debo de tener en cuenta que genero renta de segunda categoría a los intereses, excedentes y cualesquiera otros ingresos que reciban los socios de las cooperativas como retribución por sus capitales aportados, con excepción de los percibidos por socios de cooperativas de trabajo. Muy bien, entonces ya tengo claramente definido. ¿Qué tengo claramente definido? Tengo claramente definido que yo genero renta de primera categoría cuando realizo la operación de arrendar un bien que tengo o realizar un subarriendo. Ahí estoy generando renta de primera. Renta de segunda categoría. Para determinar la renta neta de la primera categoría le voy a deducir una tasa y sobre esa diferencia voy a pagar, o caso contrario aplico sobre el valor total, le descuento. En lo que es renta de segunda categoría sé claramente que es los intereses que voy generando. Si yo he invertido 5.000 soles y genero de intereses 500, entonces sobre esos 500 son los que yo voy a pagar el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué me dice el capítulo 6 del Decreto Supremo 179 de 2004 EF en relación a la renta neta? ¿Cómo obtengo renta neta cuando es en relación a la renta de segunda categoría? Para establecer la renta neta de segunda categoría se va a deducir por todo concepto el 10% del total de la renta bruta. Dicha regla no es de aplicación para los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, con excepción de la diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas por los asegurados y las sumas que los asegurados entreguen a aquellos al cumplirse el plazo estipulado en los contratos totales del seguro de vida, los beneficios o participaciones en seguros sobre la vida que obtengan los asegurados. Entonces, la norma es clara. Para que tú obtengas la renta neta de segunda categoría se te va a reconocer el 10% por todo concepto, excepto pues lo que son dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades. ¿Cuál es el pago mensual que yo debo de hacer? Con excepción de los dividendos que le corresponde una tasa del 4,1%, el resto de fuentes generadoras de rentas de segunda categoría tienen una tasa de retención de ¿cuánto? Del 6,25%. En este caso son agentes de retención las personas naturales o jurídicas que paguen o acrediten rentas consideradas de segunda categoría. Para declarar y pagar las retenciones presentarán el PDT 617, otras retenciones según el último dígito de su número de RUT, de acuerdo al cronograma de obligaciones tributarias donde se paga el equivalente al 6,25% de la renta neta, que es el 5% de la renta bruta. Es pues bien, jóvenes, cuando se trata de dividendos, el pago es lo que le corresponde es el 4,1%.
pero cuando se trata de otras fuentes generadoras, la retención es el 6.25%. Renta de cuarta categoría. Son las rentas de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio u otras actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría. El desempeño de funciones de director de empresas, síndicos, mandatarios, gestor de negocios, albaceas y actividades relacionadas, actividades similares. Entonces, ¿qué sucede? Yo genero renta de cuarta categoría cuando me voy a un estudio contable y ofrezco mis servicios. Genero renta de cuarta categoría cuando me voy a una empresa, ofrezco mis servicios y solamente soy un profesional ajeno a la empresa. Soy algo externo, que voy a desempeñar acciones específicas pero fuera de la institución. O de repente yo contrato a un carpintero para que me haga un escritorio, él genera rentas de cuarta categoría. Por eso, profesión, contador, abogado, médico, dentista. Oficio, carpintero, albañil, pintor, guardián, etc. ¿Cómo se saca la renta bruta? La renta bruta de cuarta categoría está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia y oficio, así como el desempeño de funciones de director de empresas, síndicos, mandatarios, gestor de negocios, albacea, actividades similares. Las rentas se imputarán al ejercicio gravable en que se perciban, considerándose como tales cuando se encuentren a disposición del beneficiario, aún éste no las haya cobrado en efectivo o en especie. Pues bien, yo ya genero renta de cuarta categoría desde el momento que yo voy y ofrezco mis servicios. Desde el momento que voy y ofrezco mis servicios y hacen uso de mis servicios. ¿Cuánto genero renta de cuarta categoría? Cuando yo como carpintero voy y empiezo a hacer una mesa. Entonces ya estoy generando mi renta de cuarta categoría. Y debe de ser bien claro, así aún no se haya cobrado ni en efectivo o cheque, ya se está generando por el principio de devengado. ¿Cómo establezco la renta neta? Para establecer la renta neta de cuarta categoría, el contribuyente podrá deducir de la renta bruta del ejercicio gravable por concepto de todo el gasto el 20% de la misma hasta un límite de 24 UIT. Nosotros sabemos que la UIT del año pasado, 2010, y de este año 2011 se mantiene en 3.600. Entonces, ¿qué me dice la norma? Tú generas renta de cuarta categoría. Para determinar tu renta neta se te va a reconocer el 20% de todo. Entonces, por todo concepto. Entonces yo le digo, ya está bien el 20% de todo concepto. Pero la norma también me dice, un momentito, ¿cuál es tu parámetro? Se te va a considerar el descuento del 20%, pero solamente hasta 24 UITs. Pasados las 24 UITs ya no se puede considerar. Ah, ya, muy bien. Las 24 UITs es aproximadamente algo de ¿cuánto? De 86.400, algo así. La deducción que autoriza la ley no es aplicable a las rentas percibidas por el desempeño de funciones contempladas de director de empresas, síndicos, mandatarios, gestor de negocios, albaceas y actividades similares. De las rentas de cuarta y quinta categoría podrá deducirse anualmente un monto fijo, equivalente a ¿cuántas? A 7 UITs. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías solo podrán deducir el monto fijo por una sola vez. Entonces yo determino, una sola vez solamente puedo hacer la deducción. El pago mensual. Vía retención, 10% de la renta bruta. ¿Quién me lo dice? El artículo 71 y el artículo 74 de la ley del impuesto a la renta. Pago directo, 10% de la renta neta. ¿Quién también me lo dice? El artículo 86 del impuesto a la renta. Son agentes de retención las personas, empresas y entidades obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a lo establecido por ley, cuanto acrediten o paguen honorarios u otras remuneraciones que constituyan rentas de cuarta categoría.
El pago mensual de la retención del 10%, ¿quién la hace? Cuando yo ofrezco mis servicios a ustedes. Le digo, ¿sabe qué? Yo soy contadora. Como soy contadora, le ofrezco mis servicios y le voy a cobrar 2.000 soles mensual. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice claramente, ya un ratito, de los 2.000 soles mensual yo te voy a descontar, ¿cuánto? El 10%. De los 2.000 soles descuentan el 10%, ¿cuánto sería? 200 soles. 2.000 menos 200 me quedan 1.800. Entonces, la persona o la empresa que me contrató a mí, ella es la que me va a retener el 10%. Desde el momento que ella acredite o pague honorarios o otras remuneraciones, está facultada a retenerme el dinero y, por supuesto, ella hacer el depósito a la SUNAT dentro del periodo correspondiente. En consecuencia, deberán retener con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta el 10% de las rentas brutas que abonen o acrediten mediante recibos de honorarios que superen los 1.500 soles, salvo que el contribuyente de cuarta categoría haya solicitado la suspensión de retenciones. ¿Qué hago? Yo soy la persona natural que voy a generar renta de cuarta categoría. La renta de cuarta categoría que genero ya es por una profesión que tengo o por un oficio. Entonces yo, al generar esa renta de cuarta categoría, tengo un tope hasta el fin de año. Me proyecto hasta cuánto voy a percibir hasta fin de año. Entonces, si yo me he proyectado y de acuerdo a norma no excedo, lo que hago simplemente es por internet ingresar y pedir una suspensión de ¿qué? Suspensión de renta de cuarta categoría. Renta bruta de quinta categoría. ¿Qué cosa es lo que me dice la renta bruta de quinta categoría? Capítulo 5 del Decreto Supremo número 179/2004 EF. Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto del trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, selectivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldo, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y en general toda retribución por servicios personales. Muy bien. Entonces la renta bruta es la que yo voy a generar cuando soy dependiente, cuando tengo un jefe y trabajo en una determinada área que el jefe es el dueño, o quizás él no sea el dueño, pero ahí se están desarrollando las actividades. Entonces, quinta categoría es cuando yo genero dependencia. Muy bien, ¿qué me dice el marco legal? ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que el capítulo 6 del Decreto Supremo número 179/2004 EF de las rentas de cuarta y quinta categoría podrá deducirse anualmente ¿cuánto? Un monto fijo de 7 UIT. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías solo podrán deducir el monto fijo una vez. Claro, si percibo cuarta, percibo quinta, solamente una vez voy a poder descontar las 7 UIT. Pago a cuenta mensual. La determinación mensual de la determinación del impuesto a la renta de quinta categoría se calcula según el siguiente procedimiento. Paso 1. Proyección de la renta anual del trabajador. La remuneración mensual, incluidos los conceptos remunerativos ordinarios, se multiplica por el número de meses que falta para terminar el ejercicio gravable, incluido el mes que le corresponde la retención. A este resultado se le agregan los siguientes ingresos. Muy bien, acá tenemos. Yo tengo una remuneración bruta anual. La remuneración bruta anual, ¿cómo la saco? La saco por mi remuneración mensual multiplicada por los números de meses que falta terminar el año y le agrego lo que son las gratificaciones de Navidad, fiestas patrias, otros ingresos percibidos y obtengo mi remuneración bruta anual. Paso 2. Determinación de la renta imponible anual. ¿Cómo la determino? De la remuneración bruta anual se deduce un monto fijo por todo concepto de ¿cuánto? De 7 UIT. Para el año 2011 tenemos 7 UIT, 25.200.
Tasa del impuesto. El impuesto a cargo de las personas naturales, sociedades conyugales de ser el caso, y sucesiones indivisas domiciliadas se determinará aplicando sobre la renta neta global anual la escala progresiva acumulativa siguiente. Renta neta global. Hasta 27 UITs yo voy a aplicar, ¿cuánto? El 15%. Por el exceso, por la diferencia de las 27 UIT hasta las 54 UIT, el 21%. Y de la diferencia de 54 UIT a más, 30%. Eso es cuando yo genero renta de quinta categoría. Yo genero renta de quinta categoría. ¿Qué me dice la norma? Tú hasta 27 UITs me vas a pagar solamente el 15%. Pero un momentito, te pasaste de la 27 UIT, te pasaste un sol, 2 soles, no me interesa. Pero de las 27 UIT hasta las 54 UIT, por esa diferencia me pagas el 21%. Y si tienes más ingresos posteriores o por encima de las 54 UIT, por esa diferencia de las 54 UIT me pagas el 30%. Muy bien, jóvenes, hasta acá hemos visto y damos por concluido todo lo que es generación de rentas de las personas naturales de primera categoría, segunda categoría, cuarta categoría y quinta categoría. Gracias.